Cuando pensamos en la Inglaterra Tudor, solemos imaginar coronaciones, intrigas políticas, matrimonios reales, conspiraciones, ejecuciones y figuras tan fascinantes como Enrique VIII, Ana Bolena o Isabel I. Sin embargo, existe otro protagonista de aquella época que rara vez recibe la atención que merece: el idioma inglés. Hoy parece imposible imaginar Inglaterra sin el inglés, pero durante gran parte de la Edad Media, esa lengua estuvo lejos de ocupar una posición privilegiada. De hecho, durante siglos fue considerada poco refinada para la diplomacia, insuficiente para la erudición y claramente inferior al latín y al francés. Entonces, ¿cómo pasó de ser la lengua aún hablada por campesinos, artesanos y comerciantes a convertirse en uno de los idiomas más influyentes del mundo? Y sobre todo, ¿qué papel desempeñaron los Tudor en esa transformación? Este video fue sugerido hace algún tiempo por Claudia Aravena y Katia, quienes propusieron explorar la historia del idioma inglés. Aunque para comprender la revolución lingüística de la época Tudor debemos remontarnos varios siglos atrás, pronto veremos que fue precisamente durante los reinados de Enrique VII, Enrique VIII e Isabel I, cuando el inglés comenzó a adoptar la forma que reconocemos hoy. La historia del inglés comenzó mucho antes de que existiera una Inglaterra unificada. Tras la retirada de las legiones romanas en el siglo V, diversos pueblos germánicos procedentes del norte de Europa comenzaron a establecerse en Britania. Entre ellos se encontraban los anglos, los sajones y los jutos, grupos que hablaban dialectos relacionados entre sí y que, con el paso de las generaciones, terminaron fusionándose en una nueva lengua que los historiadores denominan inglés antiguo o anglosajón. Para un hablante moderno, aquel idioma resultaría prácticamente incomprensible. Su gramática era mucho más compleja que la actual y su pronunciación difería enormemente de la que asociamos con el inglés contemporáneo. Sin embargo, muchas de las palabras más comunes del idioma actual proceden directamente de aquella etapa. Términos tan cotidianos como father, mother, house, bread, water, king o wife tienen raíces que se remontan a esos primeros siglos de la historia inglesa. A partir del siglo VIII, la lengua comenzó a experimentar nuevas transformaciones debido a la llegada de los vikingos. Durante mucho tiempo, la imagen popular de los escandinavos estuvo asociada principalmente al saqueo y la violencia. Pero la realidad fue mucho más compleja. Muchos de ellos se establecieron permanentemente en Inglaterra, especialmente en las regiones del norte y del este, y convivieron durante generaciones con la población local. Como hablaban una lengua germánica emparentada con el inglés antiguo, el contacto entre ambos grupos produjo una influencia lingüística extraordinaria. Numerosas palabras nórdicas se incorporaron al vocabulario inglés, entre ellas algunas tan habituales hoy como sky, window, take, give, they, why them. Este proceso convirtió al inglés en una lengua todavía más rica y flexible, acostumbrada desde muy temprano a absorber elementos procedentes de otros idiomas. Sin embargo, ningún acontecimiento alteró tanto el rumbo del inglés como la conquista normanda de 1066. Tras derrotar al rey Harold en la batalla de Hastings, Guillermo el Conquistador introdujo en Inglaterra una nueva élite gobernante que hablaba francés normando. Durante los siglos siguientes, el francés se convirtió en la lengua de la corte, de la nobleza y de buena parte de la administración, mientras que el latín continuó siendo la lengua de la iglesia y de numerosos documentos oficiales. El inglés sobrevivió entre la población común, pero perdió prestigio social. Durante generaciones, los miembros de la aristocracia podían pasar gran parte de su vida
utilizando principalmente el francés. Paradójicamente, esta aparente subordinación terminó enriqueciendo profundamente la lengua inglesa. Miles de palabras francesas fueron incorporándose poco a poco al vocabulario. Muchas estaban relacionadas con la ley, el gobierno, la administración y la vida cortesana. Palabras como government, parlement, court, justice, crown, royal, duke o prince llegaron precisamente durante este periodo. El resultado fue una lengua única en Europa, capaz de combinar una sólida base germánica con una enorme influencia francesa y latina. A medida que avanzaba la Edad Media, los descendientes de los conquistadores normandos comenzaron a considerarse cada vez más ingleses. Las guerras contra Francia reforzaron este sentimiento y contribuyeron al resurgimiento del inglés como lengua nacional. Durante el siglo XIV tuvieron lugar varios acontecimientos decisivos. En 1362 se aprobó una ley que permitía utilizar el inglés en los tribunales, reconociendo que el francés ya no era comprendido por gran parte de la población. Ese mismo año, el Parlamento fue inaugurado mediante un discurso pronunciado en inglés. Décadas más tarde, Enrique IV se convirtió en el primer monarca desde la conquista normanda en utilizar el inglés durante su coronación. Mientras tanto, escritores como Geoffrey Chaucer demostraban que aquella lengua podía producir obras literarias de enorme calidad. Sus cuentos de Canterbury ayudaron a consolidar la idea de que el inglés era perfectamente capaz de competir con las grandes lenguas culturales de Europa. Cuando los Tudor llegaron al poder en 1485, el inglés ya había recorrido un largo camino, pero todavía estaba lejos de convertirse en la lengua que conocemos hoy. Apenas 9 años antes, en 1476, William Caxton había instalado la primera imprenta inglesa en Westminster. Este acontecimiento transformó profundamente la historia de la lengua. Hasta entonces, los libros se copiaban a mano y la ortografía variaba enormemente de una región a otra e incluso de un manuscrito a otro. La imprenta comenzó a favorecer determinadas formas escritas y contribuyó a difundir el dialecto de Londres por todo el reino. Aunque no creó inmediatamente una lengua uniforme, sí inició un proceso de estandarización que tendría consecuencias duraderas. No es casualidad que muchos historiadores consideren que la Inglaterra Tudor fue la primera en disponer de una forma escrita del inglés relativamente estable y reconocible. Durante los siglos XV y XVI ocurrió además uno de los cambios más importantes de toda la historia del idioma, la llamada Gran Mutación Vocálica. Este proceso transformó profundamente la pronunciación de las vocales largas y explica, en gran medida, por qué el inglés moderno presenta una ortografía que a menudo parece tan poco lógica. Mientras la escritura comenzaba a estabilizarse gracias a la imprenta, la pronunciación continuaba evolucionando. Como consecuencia, muchas palabras conservaron una grafía heredada de épocas anteriores, aunque su sonido había cambiado considerablemente. Los Tudor vivieron precisamente en medio de esta transición. El inglés que escuchaban Enrique VIII o Isabel I ya no era el inglés medieval de Chaucer, pero tampoco era todavía el inglés moderno. Si hubo un acontecimiento que elevó el prestigio del inglés de manera espectacular, fue la Reforma. Durante siglos, el latín había dominado la vida religiosa. Las ceremonias, las escrituras y la teología se desarrollaban principalmente en una lengua que la mayoría de los fieles no comprendía plenamente. La ruptura de Enrique VIII con Roma abrió una nueva etapa. Las traducciones de la Biblia al inglés adquirieron una importancia extraordinaria y figuras como William Tyndale desempeñaron un papel fundamental. Aunque Tyndale fue ejecutado en 1536, gran parte de su trabajo sobrevivió
y ejerció una enorme influencia sobre las versiones posteriores de la Biblia. Muchas expresiones familiares para los lectores de habla inglesa proceden directamente de sus traducciones. La publicación de la Gran Biblia en 1539 permitió que las escrituras estuvieran disponibles oficialmente en inglés dentro de las iglesias. Aquello representó mucho más que una reforma religiosa. Significó también la legitimación definitiva del inglés como lengua de autoridad espiritual. El Renacimiento inglés contribuyó igualmente a transformar el idioma. Los eruditos estudiaban textos clásicos, traducían obras antiguas y buscaban nuevas formas de expresar ideas complejas relacionadas con la filosofía, la ciencia, la medicina o la política. Como resultado, el vocabulario inglés experimentó una expansión extraordinaria. Algunos intelectuales defendían la incorporación de palabras procedentes del latín y del griego para enriquecer la lengua. Otros consideraban que aquello la alejaba innecesariamente de sus raíces. Esta discusión recibió el nombre de la controversia de los Inkhorn Terms. Lo interesante es que muchas de las palabras criticadas por ser excesivamente cultas terminaron incorporándose al idioma de forma permanente. La historia demostraría que la capacidad del inglés para absorber vocabulario extranjero sería una de las principales razones de su éxito posterior. Todos estos cambios alcanzaron su punto culminante durante el reinado de Isabel I. La segunda mitad del siglo XVI suele considerarse una auténtica edad de oro de la cultura inglesa. Londres se convirtió en un vibrante centro intelectual, donde florecieron el teatro, la poesía y la literatura. Las imprentas producían cada vez más libros y el inglés comenzaba a ser visto con orgullo por quienes lo hablaban. Fue la época de Edmund Spenser, Philip Sidney, Christopher Marlowe y, por supuesto, William Shakespeare. Durante mucho tiempo se afirmó que Shakespeare había inventado miles de palabras. Aunque hoy los especialistas son más cautelosos respecto a esa afirmación, nadie duda de que contribuyó enormemente a ampliar las posibilidades expresivas del idioma. Sus obras demostraron que el inglés podía transmitir emociones complejas, reflexiones filosóficas, debates políticos y grandes tragedias humanas, con una riqueza comparable a la de cualquier otra lengua europea. La época Tudor también coincidió con los primeros pasos de Inglaterra como potencia marítima. Exploradores, comerciantes y navegantes comenzaron a entrar en contacto con regiones cada vez más lejanas. A través de esos contactos llegaron nuevas palabras procedentes de otros idiomas. Algunas habían sido adoptadas previamente por españoles y portugueses a partir de lenguas indígenas americanas. Otras llegarían más adelante desde Asia, África y el Caribe. Aunque el gran imperio británico todavía pertenecía al futuro, durante el siglo XVI ya se estaban sentando las bases de la expansión global que convertiría al inglés en una lengua internacional. Cuando Isabel I murió en 1603, el inglés había cambiado profundamente. La imprenta había contribuido a estabilizar la escritura. La Reforma había consolidado su papel en la religión. El Renacimiento había ampliado enormemente su vocabulario y los escritores isabelinos habían demostrado su extraordinaria capacidad literaria. Por supuesto, la historia del idioma no terminó allí. Durante los siglos siguientes, continuó transformándose y expandiéndose por todo el mundo. Sin embargo, pocas épocas resultaron tan decisivas como los años de la dinastía Tudor. En muchos sentidos, el inglés moderno nació entonces. La lengua que hoy hablan cientos de millones de personas comenzó a tomar forma entre las imprentas de Londres, los sermones de la Reforma, los teatros isabelinos y los palacios de los Tudor. Y ahora,
Me gustaría conocer tu opinión. Si hubieras podido viajar a la Inglaterra de Enrique VIII o de Isabel I, ¿crees que habrías entendido el inglés que se hablaba entonces? ¿Te gustaría que en el futuro dedicáramos un video completo al inglés de Shakespeare o a las expresiones que nacieron durante la época Tudor? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.